Gracias por estar aquí. Este directo es para quienes nos acompañaron durante enero, para quienes escucharon en silencio y para quienes se atrevieron a compartir sus historias. Esta noche vamos a revivir esos relatos que dejaron huella y que todavía cargan sombras. Ponte cómodo y disfruta. Bienvenidos a Sombras en la Noche. Sucedió en el verano del 98. Yo tenía apenas 19 años y una ingenuidad que hoy, después de haber visto al diablo a los ojos, me parece hasta ridícula. Mi familia me mandó a un pueblo perdido en la Sierra Norte de Puebla. Decían que el aire del campo me vendría bien, que la ciudad me estaba consumiendo. Qué irónico. Mi tía Elena, la hermana mayor de mi padre, nos recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, pero en ese entonces yo no sabía leer las señales. El pueblo era de esos donde el tiempo se pudre entre los cafetales y las iglesias de piedra. Una noche, mientras cenaba con mi prima Sofía en un puesto de antojitos frente al viejo exconvento, el aire se puso pesado, como si el oxígeno se hubiera convertido en plomo. De pronto, una anciana que vendía flores soltó un grito que me heló la sangre. «Ya bajaron las malditas, ya vienen por la sangre». La mujer tiró su mercancía y salió corriendo como si la persiguiera el mismo demonio. Yo no entendía una mierda. Miré hacia el cerro que rodeaba el valle y lo que vi me dejó paralizada. No eran luces, no eran linternas, eran bolas de fuego gigantes, como paja encendida que rodaba y saltaba por la pendiente con una velocidad antinatural. La gente en la plaza empezó a aullar de miedo, cerrando cortinas y atrancando puertas con una desesperación frenética. Mi prima me agarró del brazo con una fuerza que me dejó marca. «¡Corre, pendeja!», me gritó mientras me arrastraba hacia el callejón. Me dijo que no fuera a su casa, que me fuera directo a la bodega de Julián, un muchacho con el que yo estaba saliendo. Llegué a la bodega bañada en sudor frío. Al entrar, su madre ya estaba pegando cruces de palma bendita en cada rendija y tirando mostaza negra por todo el umbral. Me obligaron a hincarme. Rezaban unos salmos que yo jamás había escuchado, palabras que sonaban a latín mal hablado, a ruego y a amenaza. Yo estaba incrédula. Pensaba que era fanatismo de pueblo, hasta que el techo empezó a crujir. Arriba de nosotros se escuchaba un aleteo pesado, como si un buitre del tamaño de un hombre estuviera aterrizando, seguido de una risa que no era humana. Era un graznido seco, burlón, que te hacía vibrar los dientes. Julián sostenía un machete que había sido bautizado con agua bendita, y su cara era la de un hombre que sabe que va a morir. Afuera, los gritos de los vecinos se mezclaban con el silbido del viento, y yo, escondida entre sacos de grano, sentí por primera vez que en este mundo hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que tienen hambre y que esa noche me habían marcado como su siguiente plato. Esa noche no pegué el ojo. El ambiente en la bodega era asfixiante, cargado de un olor a azufre y a rancio que se te pegaba a la garganta. Al amanecer, el silencio del pueblo era todavía más aterrador que los gritos de la noche. Cuando por fin me dejaron salir, corrí a casa de mi tía Elena para ver si todos estaban bien. La puerta estaba entornada. Al entrar, el olor a incienso barato y a vinagre era insoportable. Mi primo Mateo iba saliendo de la recámara principal con una cara de pocos amigos. Me barrió de arriba abajo con una mirada cargada de odio y me preguntó qué carajos hacía yo ahí. Le dije que venía a ver a mi tía, pero él me bloqueó el paso con el brazo. Me dijo que su madre se había caído en la barranca durante la confusión y que tenía el cuerpo destrozado, que no quería ver a nadie. Yo, de tonta, me sentí culpable y triste. No sabía que en ese momento mi tía estaba escondiendo las costras y las quemaduras de la hoguera que los hombres del pueblo habían intentado prender en el cerro.
pasaron los días, y el ambiente se puso más tenso. Un domingo, la esposa de Mateo me invitó a comer. Me dijo que me veía muy flaca, muy descolorida. Me sirvió un plato de caldo de piedra con unas carnes que se veían extrañas, oscuras. Yo no quería, pero me insistieron tanto que terminé tragándome hasta la última gota. Mi tía Elena me observaba desde la cocina con una sonrisa torcida, una mueca que me hizo sentir que me estaba comiendo mi propia sentencia de muerte. A los pocos días empecé a cambiar. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Sentía que algo se retorcía en mis entrañas, algo con vida propia. Perdí el hambre, pero mi vientre empezó a inflamarse de una manera grotesca, como si estuviera preñada de un monstruo. Se me empezó a caer el pelo a puños, dejándome parches de piel roja y escamosa en el cráneo. Mis primos me miraban con asco y se alejaban de mí como si fuera una leprosa. Yo lloraba en silencio, preguntándome qué le había hecho yo a esa gente para que me trataran así. La situación se volvió insoportable. Mi piel se tornó de un tono grisáceo, casi cadavérico, y mis ojos se hundieron en unas ojeras tan negras que parecían golpes. Ya no era una joven de 19 años. Era un espectro caminando por la casa de mi tía, quien ahora ni siquiera se molestaba en ocultar su desprecio. Un día, mientras ella creía que yo dormía, la vi en la cocina manipulando unos frascos que contenían una sustancia viscosa y oscura. Sacó una prenda mía, un brasier que yo daba por perdido, y empezó a enterrarle agujas oxidadas mientras murmuraba mi nombre con una voz que no era la suya, una voz que sonaba a tierra seca. Me dio tanto miedo que salí huyendo de la casa con lo poco que tenía puesto. Regresé a la Ciudad de México arrastrándome, pero el mal ya estaba sembrado. Los médicos me hicieron estudios, me metieron en máquinas, me sacaron litros de sangre, pero todos decían lo mismo. Usted está perfecta. Lo suyo es mental. Pendejos. Yo sentía cómo las piernas se me enredaban al caminar y cómo una baba espesa me escurría por la comisura de los labios cada vez que intentaba hablar. Fue entonces cuando una vieja amiga de mi madre, al verme en ese estado de decrepitud, dio un grito de horror. «Comadre, a esta niña la están secando», dijo con una seguridad que me estremeció. Sin pedir permiso, me subieron a un coche y me llevaron a una vecindad en la colonia Guerrero. Ahí conocí a don Manuel, un hombre de manos callosas y mirada de acero, que al verme entrar, soltó un insulto al aire. «Hijas de la chingada, ya casi te entregan al hoyo», me gritó mientras me jaloneaba hacia un cuarto lleno de velas negras y olor a albahaca. Me puso frente a un espejo y me ordenó que me viera. Lo que vi no era yo. Detrás de mi hombro, en el reflejo, se alcanzaba a ver la cara de mi tía Elena, pero con los ojos blancos y la lengua bífida, lamiéndome la nuca. Don Manuel sacó unas tijeras de hierro viejo y empezó a cortarme la ropa mientras rezaba algo que hacía que las paredes de la habitación vibraran con una fuerza aterradora. Don Manuel no se detuvo. Empezó a pasar las tijeras sobre mi piel, pero no sentía el metal frío. Sentía como si me estuvieran abriendo con un soplete. Cada vez que las tijeras hacían ese sonido seco de cartón rompiéndose, yo soltaba un alarido que se escuchaba en toda la vecindad. «Sácalo, hija, saca toda esa porquería que te dieron de tragar». Me rugía mientras me obligaba a beber un brebaje que sabía a bilis y a ceniza. De pronto, sentí un nudo en el estómago, un retorcijón tan violento que caí de rodillas. Empecé a arquearme, y de mi boca brotó una masa negra y fétida. Eran bolas de pelo humano mezcladas con estambre rojo y gusanos blancos que todavía se retorcían en el suelo. Me sentí que iba a morir, pero él no me dejó desmayarme. Me llevó a un baño público, tal como me lo ordenó, para que el agua se llevara la maldición lejos de mi casa. Allí
Bajo el chorro de agua fría mezclada con yodo y sales que me quemaban la piel, empecé a sentir que algo quería salir de mi entrepierna. Era un dolor punzante, como si tuviera un clavo ardiendo enterrado en el útero. Me agaché y vi con horror cómo algo negro colgaba de mí. Era un bicho enorme, un animal que no podía ser real, que salió de mi cuerpo envuelto en un coágulo de sangre espesa y oscura. En ese momento, las luces del baño parpadearon y escuché un alarido de mujer que venía de la calle, un grito de agonía que reconocí de inmediato. Era la voz de mi tía Elena. Don Manuel entró al baño y al ver al animal muerto en el piso, se rió con una fuerza que me dio escalofríos. «Esa vieja maldita ya sabe que te le escapaste», me dijo mientras me cubría con una sábana blanca. Me explicó que el trabajo era para dejarme estéril y seca, para que muriera de una supuesta anorexia mientras ella se quedaba con lo poco que era mío. Pero ahora el mal se le regresaría con el triple de fuerza, porque alguno de mis ancestros me había protegido en el último momento. Me miré al espejo y por primera vez en meses mis ojos volvieron a tener ese brillo de vida que ella tanto me envidiaba. Pasaron un par de semanas antes de que mi cuerpo terminara de expulsar hasta el último rastro de esa podredumbre. Poco a poco, el hambre regresó y con ella el color a mis mejillas. El cabello empezó a brotarme de nuevo, ya no como mechones muertos, sino fuerte y brillante. Sin embargo, la paz absoluta no llegaba. Todavía sentía esa mirada pesada en la nuca cuando estaba a solas. Una tarde, el teléfono de la casa sonó con una insistencia que me puso los pelos de punta. Era Sofía, mi prima. Su voz estaba rota, ahogada en un llanto que sonaba a puro terror. Me suplicó que fuera a ver a mi tía, que Elena estaba agonizando en una cama de hospital en Puebla y que no dejaba de gritar mi nombre. Me contó que el cuerpo de su madre se estaba pudriendo en vida, que los médicos no entendían por qué sus piernas se habían llenado de llagas que olían a carne muerta, y que ninguna medicina lograba calmarle los espasmos. Me dijo que mi tía juraba que unas mujeres vestidas de teguano la visitaban por las noches para arrancarle pedazos de piel con las uñas. Yo sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era miedo, era una justicia amarga. Le dije a Sofía que yo no tenía nada que perdonar, que lo que ella estaba viviendo no era más que el peso de su propia malicia regresando a casa. Colgué sin esperar respuesta y de inmediato busqué a don Manuel para contarle. El viejo solo asintió mientras fumaba un cigarro de hoja. «Esa mujer ya entregó el alma», me dijo con voz ronca. «Ahora solo falta que el diablo venga a recoger el envoltorio». Han pasado años desde aquel verano del 98. Hoy tengo 2 hijos hermosos y una vida lejos de aquel pueblo maldito. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y se escuchan aleteos en el techo, abrazo a mis niños y rezo en voz baja. Sé que ella ya no puede hacerme nada, pero también sé que la maldad de la sangre es algo que nunca muere del todo. Mi tía Elena murió entre gritos una noche de luna llena, y cuentan que cuando cerraron el ataúd, se escuchaba cómo algo rasguñaba la madera desde adentro, queriendo salir para terminar su fechoría. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. Esto me pasó hace más de 20 años, cuando todavía vivía en un barrio olvidado de las afueras de Monterrey. En ese entonces, yo tenía 13 años y era un dolor de cabeza para mi madre. Ella se mataba trabajando turnos dobles en una maquila para que no nos faltara nada, pero a mí me valía madre todo. Me la pasaba en la calle, montado en una bicicleta vieja que rechinaba con cada pedaleada, metiéndome en colonias donde se decía que ni el sol entraba de día,
mucho menos de noche. En mi colonia había una escuela técnica que había sido clausurada por una supuesta fuga de gas, pero los rumores decían que el cierre fue por algo mucho más oscuro. La escuela era un edificio gris y enorme, rodeado de una barda de piedra que el tiempo había cubierto de moho y grietas. La gente evitaba pasar por la acera de enfrente, pero para nosotros, los vagos del barrio, ese era el lugar perfecto para perder el tiempo. La calle que daba a la entrada principal era un tramo largo y oscuro que no llevaba a ninguna parte, ideal para escondernos a fumar o para hacer carreras en la bici. Sabíamos que había un velador, un viejo cascarrabias que supuestamente vivía en una caseta al fondo, pero nadie lo había visto jamás. Ese día, el cielo se puso de un color violeta extraño, de esos que avisan que el otoño está por terminar. Recuerdo que llegué a la jardinera que estaba justo debajo de un enorme árbol de pirul, el que estaba más cerca de la entrada de la técnica. Eran apenas las 6 de la tarde, pero el silencio era total. No se escuchaba el ladrido de un perro, ni el motor de un coche, ni los gritos de los niños que siempre andaban jugando cerca. Era como si el mundo se hubiera quedado mudo de repente. Me senté a esperar a que llegara el resto de la banda, pero conforme pasaban los minutos, una sensación de frío me empezó a calar los huesos. El ambiente se sentía espeso, como si el aire se hubiera convertido en aceite. Estaba solo, o eso era lo que yo pensaba mientras miraba las ventanas rotas de la escuela que parecían ojos negros vigilándome desde la oscuridad absoluta de los salones. Pasaron unos 15 minutos y por fin apareció el flaco, uno de los pocos que se atrevía a andar por ahí a esas horas. Se sentó a mi lado y lo primero que me dijo fue que el barrio se sentía de la chingada, que no había visto ni un alma en todo el trayecto. Estábamos ahí, quejándonos de la soledad de la calle, cuando de pronto escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Fue un chistido seco, doble. Provino de nuestra derecha, justo donde la barda de la escuela hacía una curva hacia el callejón. Pensamos que era el resto de los amigos queriendo jugarnos una broma pesada, así que me puse de pie y grité que dejaran de mamar, que ya los habíamos escuchado. Pero nadie respondió. Caminé unos pasos hacia la esquina, esperando ver la silueta de alguien escondido, pero la calle estaba completamente desierta, estirándose como una lengua gris bajo las farolas fundidas. Regresé con el flaco y tratamos de seguir platicando, pero el corazón ya me iba a 1000 por hora. No habían pasado ni 10 minutos cuando el sonido se repitió. Esta vez vino de la izquierda, de un terreno baldío lleno de escombros y hierba seca que estaba frente a nosotros. Fueron otra vez 2 chistidos, pero ahora sonaron más fuertes, más directos, como si alguien estuviera burlándose de nuestra confusión. El flaco agarró una piedra y la lanzó hacia la oscuridad, gritando maldiciones, pero lo único que escuchamos fue el golpe seco contra el concreto. Lo peor fue el tercer sonido. Esta vez no vino de lejos ni de los lados. Los 2 chistidos sonaron justo encima de nuestras cabezas, vibrando en el aire con una cercanía que me hizo sentir el aliento de algo invisible en la nuca. El miedo me paralizó los músculos, dejándome petrificado en la jardinera. Tardé una eternidad en juntar el valor necesario para levantar la mirada hacia las ramas del pirul, y cuando lo hice, mi cerebro tardó en procesar la monstruosidad que tenía enfrente. Agarrada de una rama gruesa, en una posición imposible, como una lagartija humana, estaba una mujer. Su piel era de un color blanco cenizo, casi azulado, y vestía un camisón mugriento que ondeaba con un viento que nosotros no sentíamos. Tenía el cabello enmarañado, lleno de hojas secas y tierra, pero lo que me hizo querer morir fueron sus ojos. Eran 2 cuencas inyectadas en odio que me miraban fijamente.
mientras sus dedos, largos y terminados en uñas negras, se aferraban a la madera como garras. El flaco soltó un alarido que se me quedó grabado en los oídos y salió disparado hacia la avenida principal sin siquiera mirar atrás. Yo quise gritar, pero la voz se me quedó atorada en la garganta, como si una mano invisible me estuviera apretando el cuello. Esa cosa empezó a descender por el tronco del pirul con una agilidad que no tenía nada de humana. No bajaba como una persona. Se deslizaba con espasmos violentos, moviendo las extremidades como si fueran patas de araña. El crujir de la madera bajo su peso muerto era lo único que se escuchaba en ese silencio maldito. Reaccioné por puro instinto de supervivencia. Agarré mi bicicleta con las manos, temblando tanto que por poco se me resbala, y empecé a pedalear con una desesperación que nunca antes había sentido. No me atreví a mirar hacia atrás, pero podía jurar que escuchaba el roce de sus pies descalzos contra el pavimento, persiguiéndome a pocos metros. El frío que sentía en la espalda no era por el sereno de la noche, era el miedo puro que se me estaba metiendo en los poros. Llegué a la esquina donde el semáforo parpadeaba en preventivo y me crucé sin fijarme, obligando a un camión de carga a quemar llanta para no hacerme pedazos. El chofer me gritó de todo, pero yo no me detuve hasta que vi la luz de mi casa. Entré arrastrando la bici, azotando la puerta, y me desplomé en el suelo de la sala, llorando como un niño pequeño. Mi abuela, que estaba rezando en el comedor, se acercó asustada y me preguntó qué me había pasado. Yo solo podía señalar hacia la calle, balbuceando que una mujer me estaba cazando desde los árboles. Ella me puso una mano en la frente y se dio cuenta de que estaba hirviendo en fiebre. Me dijo que me habían echado un aire maligno y que ese chistido no era de una persona, sino de una bruja que me había marcado por andar de vago en lugares que ya no pertenecen a los vivos. Desde esa noche, algo dentro de mí se rompió para siempre. Mi rebeldía se esfumó de golpe y no volví a tocar esa bicicleta por meses. La sola idea de pasar cerca de la escuela técnica me hacía vomitar de la ansiedad. Mi vida cambió radicalmente después de ese encuentro. Pasé semanas encerrado, saltando ante cualquier ruido mínimo, convencido de que si cerraba los ojos volvería a ver esas garras aferradas a la corteza del árbol. Mi madre, al ver que ya no salía y que ayudaba en la casa sin chistar, pensó que por fin había madurado. Pero la realidad es que estaba muerto de terror. Unos meses después, me enteré por los chismes de los vecinos que la hermanita del flaco también la había visto. Decía que una mujer de blanco caminaba por el borde del puente peatonal que cruzaba la avenida, justo a espaldas de la escuela, y que intentaba lanzarse al vacío cada vez que alguien pasaba por debajo. Otros aseguraban que era la Llorona, buscando consuelo en el arroyo seco que corría detrás de los talleres. Yo sabía que era algo peor. Aquella mujer en posición de lagartija no buscaba consuelo, buscaba una presa. Hasta el día de hoy, ya con 40 años encima, no puedo evitar que se me erice la piel cuando paso por calles demasiado rectas y silenciosas. He tenido que volver a esa zona un par de veces por trabajo, y siempre termino desviándome 3 o 4 cuadras para no ver los muros grises de esa preparatoria que ahora es un archivo muerto. Siento que, si miro hacia arriba, hacia las ramas de los árboles que ahora son más grandes y retorcidos, encontraré esos ojos inyectados en odio esperándome. Mi madre todavía dice que fue una bendición oculta, que esa bruja me quitó lo rebelde a punta de sustos. Pero yo no lo veo así. Yo creo que esa noche atraje algo con mi mala energía, algo que se alimentó de mi miedo y que se quedó con una parte de mi alma en aquel árbol. No sé si fue una persona que perdió la razón o un demonio del folclore de nuestra tierra,
pero el chistido doble sigue resonando en mis pesadillas, recordándome que hay lugares en San Luis Potosí donde el tiempo se detiene y las sombras tienen hambre. Esa es mi historia. Y si algún día escuchan que alguien les chista desde la oscuridad de un árbol, por lo que más quieran, no volteen hacia arriba y corran sin mirar atrás. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, número de WhatsApp y correo, para que me compartas si has vivido una historia de terror. Me llamo Julián y tengo 24 años. Si hay algo que aprendes a la mala cuando vives en las zonas rurales de Tlaxcala, es que la noche no le pertenece a los hombres, sino a las cosas que tienen hambre de inocencia. Mis padres se mudaron a un pueblo cerca de Huamantla cuando yo era apenas un niño, y desde el primer día, mi abuela materna nos marcó el territorio con advertencias que mi madre, una mujer de ciudad y de ideas modernas, siempre tachó de estúpidas. En esos pueblos se cuentan historias que te hielan la sangre sobre carretas fantasmales que cruzan los sembradíos de maguey, y sobre mujeres que se desprenden las piernas para volar como bolas de fuego. Pero la advertencia más pesada siempre fue sobre los recién nacidos. Mi abuela decía que una casa con un bebé es como una carnicería abierta para las brujas, y que si no poníamos protecciones, la Tlahuelpuchi vendría a sorberle la vida por la fontanela. Cuando mi hermana menor nació, la casa se convirtió en una fortaleza de superstición que mi madre despreciaba. Mi abuela llenó las paredes de cruces de sal, puso tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cuna y nos obligó a no dejar a la niña sola ni para ir al baño. Al principio todo parecía una exageración de vieja loca, pero pronto el ambiente cambió. El aire se volvió rancio, como si algo se estuviera pudriendo en las vigas del techo. Empezamos a escuchar ruidos en las láminas, pasos rápidos y pesados que no eran de un gato ni de un tlacuache. Un árbol de aguacate enorme que teníamos en el patio trasero se convirtió en el centro de nuestras pesadillas. Sentíamos que desde sus ramas nos vigilaban unos ojos que no parpadeaban. Mi madre, harta de lo que creía que era un acoso del hijo de la vecina, fue a reclamar, solo para enterarse de que el muchacho llevaba meses trabajando en el norte. Ahí fue cuando el color se le fue del rostro. La realidad nos golpeó de frente. Algo más estaba usando ese árbol como trampolín para saltar hacia nuestro techo, esperando el momento exacto en que el sueño nos venciera para entrar por la ventana y llevarse lo que más amábamos. La tensión en la casa se volvió una enfermedad. Mi madre, que antes se reía de los cuentos de mi abuela, ahora dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada y se negaba a apagar las luces. Una noche de julio, la tormenta se soltó con una furia que parecía querer arrancar las láminas de la techumbre. Los perros, que siempre habían sido valientes, estaban metidos bajo la camioneta, aullando con un sonido lastimero que te ponía los pelos de punta. De pronto, un golpe seco sacudió toda la estructura de la casa. Fue como si hubieran soltado un bulto de 100 kilos justo arriba de la recámara de mi hermana. No lo dudé un segundo. Agarré una lámpara sorda y un barrote de madera que teníamos detrás de la puerta. Salí al patio bajo la lluvia cegadora, sintiendo el lodo frío entre los dedos de los pies. Busqué la escalera de mano y la apoyé contra la barda con el corazón saltándome en el pecho. Al subir y asomar la cabeza por el borde del techo, el aire se me escapó de los pulmones. No era un hombre. No era nada que tuviera derecho a existir bajo este cielo. Sentada en cuclillas, como un enorme perro rabioso, estaba una criatura de una palidez asquerosa, como si estuviera hecha de cera derretida. Estaba desnuda, pero su piel no parecía humana. Era lisa, brillante bajo el agua,
y dejaba ver unas costillas largas que subían y bajaban con una respiración sibilante. Cuando le dio la luz de la lámpara, la cosa giró el cuello con un crujido seco. Sus ojos no tenían blanco. Eran dos esferas de un rojo encendido, con la pupila vertical como la de una serpiente que me perforaba el alma. El olor que desprendía era insoportable, una mezcla de sangre podrida y humedad rancia que me revolvió el estómago. Se quedó ahí, observándome con una inteligencia maligna, enseñando unos dientes amarillentos y afilados. Yo estaba paralizado, sintiendo que en cualquier momento saltaría sobre mí para arrancarme la garganta. Fue el grito de mi madre desde abajo, rezando el Magnificat a todo pulmón, lo que rompió el trance. La criatura soltó un chillido que sonó a metal raspando metal y se lanzó al vacío, desapareciendo en la oscuridad del huerto con una velocidad que ningún animal conocido posee. A la mañana siguiente, el silencio en el pueblo era diferente, más pesado, como si la tierra misma estuviera de luto. Mi padre no dijo una sola palabra. Simplemente agarró la camioneta y regresó al mediodía con un bulto envuelto en costales de yute que chorreaba una sangre espesa y oscura. Era una cabeza de toro recién cortada, con los ojos todavía vidriosos y los cuernos apuntando hacia el cielo. Entre él y yo la subimos a la azotea y la encajamos en una varilla que sobresalía de la construcción, justo encima de donde esa cosa se había posado. Mi abuela decía que el espíritu del animal serviría de guardián, que su fuerza bruta espantaría a la maldad que vuela. Durante los meses siguientes, la cabeza se fue secando bajo el sol de Tlaxcala, convirtiéndose en una máscara de cuero y hueso que vigilaba el horizonte. Funcionó, o al menos eso queríamos creer. Los ruidos en las láminas cesaron y los perros volvieron a dormir tranquilos, aunque de vez en cuando, en las noches de luna llena, se seguían escuchando esos aleteos pesados que pasaban de largo, como si la criatura supiera que en esta casa ya no era bienvenida. Mi hermana creció sana, pero yo jamás recuperé el sueño tranquilo. Cada vez que siento un olor rancio en el aire o escucho un crujido en el techo, me asalta la imagen de esos ojos rojos de pupila vertical clavados en los míos. El trauma me obligó a buscar protección por mi cuenta. Bautizamos a cada niño que nacía en la familia. Apenas cumplía una semana y nunca más volvimos a dejar una ventana abierta después del ocaso. Mi madre murió jurando que lo que vimos era una mujer enferma, pero yo sé la verdad. Vi cómo se movía. Vi cómo me miraba con un hambre que no era de este mundo. Ahora que soy padre, entiendo por qué los viejos de Tlaxcala no bromean con las sombras. La cabeza de toro sigue allá arriba, blanca por el tiempo y la lluvia, recordándome que allá afuera, en la oscuridad de los cerros, hay seres que nos observan, esperando que olvidemos las viejas reglas para venir a cobrarse una deuda de sangre que nunca termina de pagarse. Mi nombre es Mateo y llevo 6 años trabajando en las entrañas de un hospital civil, allá donde la luz del sol es un mito y el aire siempre sabe a metal y desinfectante. Mi oficina es la morgue, un sótano frío donde recibo lo que el resto del hospital ya no puede salvar. Mi labor no es solo administrativa. Me encargo de reconstruir los pedazos de humanidad que llegan después de accidentes espantosos, remendando piel y acomodando huesos para que las familias no tengan que enterrar una pesadilla. Con el tiempo te acostumbras a que las sombras caminen a tu lado y a que los murmullos se confundan con el zumbido de los refrigeradores. Ya no busco explicaciones lógicas, porque en este lugar la lógica murió hace mucho. Hace unas semanas llegué al turno de la noche y saludé a don Saúl, el guardia de la entrada, quien me confirmó que la agenda estaba limpia. Me sentí aliviado.
pensando que sería una guardia tranquila para leer y tomar café. A eso de las 10, recibí una notificación de la central. Elena, mi compañera de guardia desde que empecé en este hoyo, no iba a venir. Me extrañó demasiado, porque ella era de esas personas que venían hasta con fiebre. Nunca en 6 años me había dejado solo. Supuse que algo serio en su casa la había retenido. Conforme avanzó la madrugada, un peso antinatural se me instaló en los párpados. No era el cansancio habitual de la noche. Era una pesadez densa, como si el oxígeno fuera de plomo. Para no quedarme dormido entre los cadáveres, decidí subir al área de urgencias. El hospital estaba extrañamente desierto. Un silencio sepulcral recorría los pasillos de baldosa blanca. Me encontré con un par de enfermeras en la estación de descanso y nos salimos al área de carga a fumar un cigarrillo. Comentamos lo raro que era que no hubiera llegado ni una sola ambulancia, cuando de pronto una de ellas señaló hacia el final del pasillo exterior. Ahí, bajo la luz parpadeante de una farola, vimos a una mujer caminando hacia nosotros con un paso lento y rítmico. Era Elena. Llevaba su uniforme azul, impecable, pero había algo en su forma de moverse que me puso los nervios de punta. No balanceaba los brazos y su piel, bajo el resplandor de las lámparas de vapor de sodio, se veía de un tono grisáceo, casi translúcido. Las enfermeras la llamaron por su nombre, aliviadas de ver una cara conocida en medio de esa noche tan muerta, pero ella no respondió de inmediato. Se detuvo a unos 3 metros de nosotros. Yo le pregunté qué hacía ahí si nos habían dicho que no vendría, que si todo estaba bien con su familia. Elena no me miró a los ojos. Mantenía la vista perdida en algún punto detrás de mis hombros, pero en sus labios se dibujó una sonrisa que nunca le había visto. No era una expresión de alegría, era una mueca de paz absoluta, tan profunda que resultaba aterradora. Me dijo con una voz que sonaba como si viniera de otra habitación, que necesitaba entrar un momento a los vestidores, pero que me esperaba abajo en 10 minutos para que bajáramos juntos a la morgue a terminar los pendientes. Se dio la vuelta y entró al edificio sin hacer el más mínimo ruido al pisar. Nos quedamos fumando en silencio, con una sensación de vacío en el estómago. Pasó media hora y Elena no salía. Preocupados por su actitud extraña, entramos a buscarla. Al llegar a la estación central, le preguntamos a la jefa de enfermeras si había visto pasar a Elena hacia los baños. La mujer nos miró con una confusión genuina y nos aseguró que nadie había entrado ni salido en los últimos 40 minutos. Revisamos los vestidores, los baños y hasta el cuarto de insumos, pero no había rastro de ella. Fue entonces cuando el sonido de una sirena rompió el silencio de la calle. Era la primera ambulancia de la noche y venía con las luces rojas apagadas, señal de que no había prisa, porque ya no había vida que salvar. El paramédico bajó con el rostro desencajado y me entregó la tabla con los datos del ingreso. Antes de leer el nombre, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. El cuerpo que bajaban de la unidad era el de mi compañera. El paramédico me explicó que Elena había sufrido un accidente automovilístico masivo, justo a la hora en que yo la vi caminando por el pasillo. No hubo tiempo de nada. El impacto fue seco y definitivo. Me quedé solo en el sótano con ella, rodeado de ese silencio que ahora pesaba más que nunca. El cuerpo que yacía en la mesa de acero era el de mi amiga, pero la esencia que me había sonreído arriba todavía flotaba en el ambiente. Me armé de valor y empecé a trabajar en ella. No quería que nadie más la tocara. Mientras limpiaba las heridas y acomodaba su cabello, le hablaba en voz baja, agradeciéndole que hubiera ido a buscarme, para que no me sintiera solo en mi turno. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de que se viera perfecta para su despedida. En un momento que jamás olvidaré,
Mientras le aplicaba el maquillaje mortuorio, juré sentir una corriente de aire cálido en mi mejilla, como un beso de despedida. Sus labios, que antes estaban rígidos, parecieron relajarse hasta recuperar esa misma sonrisa de paz que vi en el pasillo de urgencias. La preparé con un cuidado que nunca había puesto en otro servicio. Quería devolverle la dignidad que el metal retorcido le había arrebatado. Cuando los familiares llegaron por ella al amanecer, todos comentaron lo tranquila que se veía, como si solo estuviera tomando una siesta profunda. Desde esa noche, la morgue ya no me parece un lugar tan lúgubre. Sigo trabajando entre sombras y ruidos inexplicables, pero a veces, cuando el cansancio me quiere vencer, siento que alguien me toca el hombro o escucho el eco de su risa en el pasillo. Sé que Elena no se ha ido del todo. De alguna forma, ella decidió que el hospital donde entregó tantos años de su vida sería su última estación antes de partir. Sigo siendo el guardián de los muertos, pero ahora entiendo que no todos los que cruzan mi puerta vienen a quedarse. Algunos solo pasan para decir adiós y recordarnos que incluso en el sótano más oscuro, el cariño es lo único que la muerte no puede reconstruir, porque nunca se rompe. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. Mi nombre es Daniel, y lo que les voy a contar me enseñó que en medicina la compasión tiene un precio que no te enseñan en los libros. Corría el año 2017, cuando me encontraba realizando mi internado de pregrado en un hospital de alta especialidad. Aquellos que han pasado por eso saben que el cansancio no es una sensación, es un estado de conciencia donde la realidad se deforma. Me asignaron la rotación de pediatría, un piso donde el dolor se siente más agudo porque no parece justo. Una madrugada, tras una guardia de 30 horas, me tocó acompañar el traslado de una pequeña que no logró superar una complicación respiratoria. El camillero y yo subimos al elevador con el cuerpo envuelto en sábanas blancas, rígido y pequeño sobre la plancha de metal. En un momento de debilidad, movido por una lástima profunda y joven, cometí el error de estirar la mano. Toqué su frente, apenas un roce con las yemas de mis dedos. Su piel estaba tan fría que el impacto me recorrió el brazo como una descarga eléctrica. Le susurré unas palabras de consuelo, acariciando esa frialdad como si fuera alguien de mi propia sangre. Al salir del turno, llegué a mi departamento sintiéndome drenado, pero con esa extraña paz de quien cree haber hecho un acto de caridad. Me desplomé en la cama sin siquiera quitarme el uniforme. Fue entonces cuando ocurrió por primera vez. Desperté a mitad de la tarde, o al menos eso creía mi mente, porque mi cuerpo se negaba a responder. Estaba atrapado en una parálisis del sueño asfixiante. Intenté gritar, pedirle a mis compañeros de cuarto que me sacudieran, pero de mi garganta solo salía un silbido seco. No vi nada esa tarde, pero sentí una presencia pesada sentada a los pies de mi cama, observando cómo mis pulmones luchaban por expandirse. Pensé que era el agotamiento físico extremo, una simple mala pasada del cerebro por la falta de sueño, sin imaginar que acababa de invitar a algo a entrar en mi casa. Lo que comenzó como un episodio aislado de fatiga se convirtió en una rutina de terror sistemático. Cada noche, al cerrar los ojos, la parálisis regresaba con la precisión de un reloj maldito. Ya no era solo la incapacidad de moverme. Ahora la habitación se sentía cargada, como si el aire se hubiera vuelto espeso y eléctrico. Fue en la cuarta noche cuando una sombra se manifestó por primera vez. Al principio era solo una mancha más oscura que el resto de la oscuridad en la esquina de mi cuarto. Una silueta pequeña, del tamaño de una niña, pero con una energía que irradiaba una maldad antigua y gélida.
tenía una cabellera negra, larga y enredada, que le caía sobre los hombros y le ocultaba el rostro por completo. Podía sentir sus ojos fijos en mí, aunque no pudiera verlos. Con cada noche que pasaba, la sombra ganaba terreno, avanzando unos centímetros desde el rincón hacia mi cama. Yo vivía con miedo a que llegara el atardecer. El hospital se había vuelto mi refugio y mi casa el verdadero infierno. El cansancio me estaba consumiendo la vida. Mis ojeras eran profundas y mi rendimiento en las cirugías empezó a caer estrepitosamente. La noche más aterradora fue cuando decidí dormir abrazado a una almohada, buscando un poco de consuelo psicológico. En cuanto el sueño me atrapó, sentí el peso familiar sobre mis piernas. La parálisis me clavó al colchón, pero esta vez hubo un elemento nuevo que me hizo querer morir de miedo. Una respiración húmeda y rítmica justo en el hueco de mi cuello. Podía sentir el roce de ese cabello áspero contra mi barbilla. La entidad no estaba en la esquina, estaba sobre mí, trepando con una lentitud tortuosa. Sentía como sus manos invisibles se apoyaban en mi pecho, hundiéndome el esternón mientras subía buscando mi cara. La desesperación fue tal que intenté rezar, pero las palabras se me deshacían en la boca, como si algo me hubiera arrancado la memoria de lo sagrado para dejarme totalmente indefenso. La sensación de esa presencia sobre mi pecho era insoportable, pero lo peor ocurrió cuando los muebles de la habitación comenzaron a vibrar. No era una vibración ligera, era un estruendo metálico, como si un terremoto estuviera ocurriendo solo dentro de mis 4 paredes. Los cajones de la cómoda se abrían y cerraban con violencia, mientras yo sentía el aliento de esa cosa a milímetros de mis labios. Cerré los ojos con una fuerza inhumana, intentando articular un Padre Nuestro, que mi cerebro parecía haber bloqueado por completo. De repente, todo cesó. El silencio regresó de golpe, dejándome empapado en sudor frío y con el corazón a punto de estallar. Al amanecer, busqué a mi abuela. Ella, que siempre ha tenido un pie en el mundo de lo inexplicable, no necesitó que terminara el relato para entender la gravedad del asunto. Me explicó que al tocar el cuerpo con esa lástima profunda, le di permiso a lo que sea que estuviera ahí para aferrarse a mi energía. Me hizo llegar un escapulario de tela oscura, bendecido con agua de 7 iglesias y cargado con una intención de protección absoluta. Me lo puse en cuanto lo recibí y sentí una calidez inmediata que recorrió mis hombros. Esa noche, por primera vez en semanas, el aire en mi cuarto se sintió ligero. La parálisis no regresó. La sombra se había marchado, incapaz de tolerar la barrera que el objeto bendito imponía entre nosotros. Desde entonces, mi forma de ejercer la medicina cambió radicalmente. Sigo siendo un profesional dedicado y trato a mis pacientes con respeto, pero he levantado un muro de acero entre mi espíritu y el dolor ajeno. Ya no toco los cadáveres si no es estrictamente necesario, y mucho menos me permito sentir esa lástima que casi me cuesta la cordura. Aprendí que en los hospitales la muerte no siempre descansa, y que a veces un simple gesto de cariño puede ser la invitación perfecta para que algo oscuro te acompañe hasta tu propia cama para nunca dejarte dormir. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, número de WhatsApp y correo, para que me compartas si has vivido una historia de terror. Mi nombre es Julián y soy médico cirujano. Durante años, mi vida se rigió por el método científico. Para mí, lo que no se podía medir, pesar o ver bajo un microscopio, simplemente no existía. Pero todo eso cambió en el año 2020, cuando el mundo se detuvo y los hospitales se convirtieron en campos de batalla por culpa del COVID. Trabajaba en un hospital de alta especialidad en la Ciudad de México. El ambiente no era solo pesado, era asfixiante.
Estábamos tan desbordados que por primera vez en nuestras carreras tuvimos que jugar a ser Dios. Teníamos que decidir quién vivía y quién no, basándonos en la disponibilidad de los tanques de oxígeno. Recuerdo el sonido metálico de los monitores anunciando el final de una vida cada vez que le retirábamos el soporte a un anciano para dárselo a un joven. Ese eco se nos quedó grabado en el alma. El cansancio era tal que mis colegas gritaban en medio de sus escasos minutos de sueño, atrapados en pesadillas de las que no podían despertar. Fue en ese escenario de muerte constante donde empezó a circular un rumor entre los pacientes del pabellón B. Hombres jóvenes, de no más de 40 años, aseguraban con ojos desencajados que una figura encapuchada caminaba por los pasillos durante la madrugada. Al principio, lo atribuimos a la falta de oxígeno o a la fiebre alta, pero pronto las enfermeras y los camilleros empezaron a reportar lo mismo. Decían que una sombra alta y esquelética se detenía frente a ciertas camas. Yo los reprendía con dureza, harto de lo que consideraba chismes de gente ignorante, hasta que noté un patrón que me heló la sangre. Todo paciente que decía haber visto a la calavera moría en menos de 24 horas, incluso si su evolución médica indicaba que estaban a punto de ser dados de alta. No había explicación lógica para que un cuerpo casi recuperado se apagara de golpe justo después de esa visión. El caso que terminó por fracturar mi escepticismo fue el de un niño de apenas 7 años. Estaba en la etapa final de su recuperación. Sus pulmones habían respondido milagrosamente y ya planeábamos su egreso para el fin de semana. Una tarde, mientras revisaba sus signos vitales, lo escuché hablarle a su madre con una voz que no era de miedo, sino de una curiosidad perturbadora. Le preguntó quién era esa persona, sin cara, que estaba parada junto a la puerta del baño. Me quedé helado, pero mi mente médica saltó de inmediato a buscar una causa neurológica. Sin embargo, el niño no deliraba. Describió con una precisión aterradora a una figura alta, vestida con una túnica que parecía absorber la luz de las lámparas y que sostenía algo largo y brillante. No dijo la muerte, dijo que era una calavera que lo saludaba. Esa misma noche, el monitor del pequeño empezó a sonar. Su saturación cayó a niveles incompatibles con la vida en cuestión de segundos. Entramos con el equipo de reanimación, pero fue inútil. Sus pulmones, que horas antes estaban limpios, simplemente se colapsaron como si una fuerza externa les hubiera extraído el aliento. Ese evento me dejó en un estado de vigilia permanente. Llevaba más de 40 horas sin dormir, sostenido solo por enormes dosis de cafeína y la adrenalina del pánico. Mi colega de guardia, al verme temblar mientras sostenía un bisturí, me ordenó que fuera a descansar. No había camas disponibles. El hospital estaba literalmente a reventar. Los pasillos estaban bloqueados con camillas y el aire olía a sudor, plástico y muerte. Decidí salir a la zona de ambulancias, en la parte trasera del edificio, buscando un poco de aire frío que me despertara. Encontré un rincón oscuro detrás de unos contenedores de oxígeno vacíos. Me tiré al suelo, me quité la careta que me había dejado marcas profundas en el rostro y me acosté. Antes de cerrar los ojos, miré la pantalla de mi celular. Tenía una foto de mi esposa y mi hija en el parque, sonriendo. Fue lo último que vi antes de que el agotamiento me arrastrara al abismo. El sueño no fue un descanso, sino una caída hacia un lugar oscuro y denso. A pesar de mi agotamiento, mis sentidos no se apagaron del todo. Me encontraba en ese estado intermedio donde el oído se agudiza mientras el cuerpo permanece de piedra. En medio del silencio de la madrugada, escuché el sonido de unos pasos. No era el calzado de goma de los enfermeros, ni el golpeteo de las botas de los guardias. Era un sonido seco, un roce pesado contra el pavimento,
como si alguien arrastrara una tela vieja y cargada de humedad. Los pasos se detuvieron justo a mi lado. Mi instinto me gritaba que me levantara, pero la parálisis me tenía clavado al piso. Con un esfuerzo sobrehumano, logré entreabrir los ojos. Ahí estaba. La figura no era una alucinación por fatiga. Era una presencia física que proyectaba una sombra real sobre el suelo. Era una silueta imponente, cubierta por una capucha de un negro que parecía un agujero en la realidad. No pude ver un rostro, solo la oscuridad vacía bajo la tela. Pero sentí una mirada que me desnudaba el alma, una frialdad que me calaba hasta la médula de los huesos. El terror que sentí no se parecía a nada que hubiera experimentado en una sala de urgencias. Intenté gritar, pero mi garganta era un desierto. La entidad no se movía para atacarme. Simplemente permanecía ahí, observándome con una paciencia eterna. De pronto, extendió una mano esquelética, larga y de un color amarillento como el marfil antiguo. Sus dedos terminaban en puntas afiladas. Con una lentitud que me hizo querer perder la conciencia, bajó el dedo índice y señaló directamente hacia mi teléfono celular, que yacía encendido en el suelo junto a mi cabeza. La pantalla todavía mostraba la foto de mi esposa. No fue un gesto al azar, fue una señal directa, una marca. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor y en un acto de desesperación pura empecé a recitar en mi mente las oraciones que mi abuela me obligaba a decir de niño. Al cerrar los ojos para concentrarme en las palabras, sentí un soplido helado que me recorrió el rostro y, al abrirlos de nuevo, la figura se había desvanecido. Me incorporé de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas y los pulmones ardiendo. El teléfono seguía ahí, con la pantalla iluminada mostrando la sonrisa de mi mujer. Pero ahora esa imagen me provocaba un pavor irracional. Mi alarma empezó a sonar segundos después, devolviéndome a la realidad del hospital de una manera violenta. Me lavé la cara con agua helada en los baños de urgencias, tratando de convencerme de que todo había sido producto de una mente al borde del colapso nervioso. Sin embargo, al entrar de nuevo al área de pacientes, el caos era diferente. No era el ajetreo habitual, era una desesperación contenida. Mis compañeros corrían de un lado a otro con los rostros pálidos. En la última hora, 3 pacientes que estaban estables habían fallecido de forma simultánea. Uno de los enfermeros se me acercó y sin que yo dijera una palabra me susurró que la habían visto de nuevo, caminando por el área de descanso de los médicos. No dije nada. Me limité a trabajar, evitando mirar las sombras que se proyectaban en las esquinas. Cuando por fin terminó mi jornada, manejé a casa en un estado de trance, sintiendo que algo me observaba desde el asiento trasero. Al llegar, encontré el edificio rodeado de un silencio sepulcral. Entré buscando a mi esposa, necesitando desesperadamente su abrazo para borrar la imagen de esa mano esquelética señalando su foto. Pero ella no estaba. En la mesa de la entrada solo estaba su bolso y un recado a medio escribir. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Un oficial de tránsito me informó que el camión de pasajeros en el que ella viajaba hacia su trabajo se había volcado en una de las avenidas principales. El mundo se me vino abajo. No podía dejar de pensar en el gesto de la entidad. Aquella señal no era una amenaza directa contra mí. Era una advertencia de que la muerte ya había marcado su siguiente objetivo, y yo solo había sido el testigo impotente de su elección. Llegué al lugar del accidente en un estado de negación absoluta. El escenario era desastroso. Metal retorcido, luces de emergencia bañando el pavimento de un rojo violento y el sonido de las cizallas hidráulicas cortando la carrocería del camión. Mientras buscaba desesperadamente entre las camillas de los paramédicos,
La lógica científica que me había sostenido durante años se desmoronaba. Mi esposa no había muerto, pero el diagnóstico era devastador. Tenía múltiples fracturas en las piernas y una contusión severa que la mantuvo al borde del abismo durante días. Lo que más me perturbó no fue el accidente en sí, sino los testimonios de los sobrevivientes. Una mujer que iba sentada justo detrás de ella me contó, semanas después, que segundos antes del impacto vio a una figura alta y oscura parada en medio de la avenida. Dijo que el conductor no frenó, porque para él la figura simplemente no existía. El camión la atravesó como si fuera humo justo antes de perder el control. Entendí entonces que esa entidad en el hospital no era una alucinación por cansancio, sino una fuerza burocrática del universo que simplemente estaba haciendo su inventario. El gesto de señalar la foto en mi celular no fue un aviso para que yo la salvara, sino una notificación de que su nombre ya estaba en la lista. Ella sobrevivió, sí, pero quedó marcada con un dolor crónico que nos recuerda cada día que la muerte no regala nada sin cobrarse un interés. Mi escepticismo murió esa noche en el sótano del hospital. Ahora, cuando camino por los pasillos de la clínica y siento ese cambio repentino en la temperatura, o cuando un paciente menciona haber visto a alguien sin cara al final del pasillo, ya no los regaño. Me limito a bajar la mirada y a rezar en silencio, sabiendo que en este oficio no somos más que espectadores de una danza eterna. He aprendido que la ciencia puede explicar cómo morimos, pero solo la oscuridad sabe por qué elige a unos y deja a otros, recordándonos que todos somos solo un turno pendiente en la agenda de esa sombra que nunca descansa. Nunca contestes si escuchas tu nombre. Eso fue lo que me dijo mi abuela cuando me mudé al rancho. Me llamo Iván y vivo en un rancho perdido entre cerros, donde el silencio pesa más que la noche. Aquí no hay vecinos cerca, solo monte, animales y caminos de tierra que se tragan el sonido. Desde niño me acostumbré a escuchar cosas raras, ramas que crujen sin viento, pasos lejos de la casa, murmullos que parecen venir de la nada. Mi abuela siempre decía que el monte habla, pero que no todo lo que llama merece respuesta. Hace unas semanas me quedé solo con ella. Mis padres salieron a la ciudad por trabajo y yo me encargaba de los animales. Aquella noche terminé tarde de encerrar a las gallinas. El cielo estaba negro, sin luna, y el aire tenía ese frío que se mete en los huesos aunque sea verano. Caminaba hacia la casa cuando escuché claramente: Iván. Me detuve en seco. La voz venía detrás de mí, suave, casi como un susurro conocido. Volteé pensando que era mi abuela, pero no había nadie, solo el corral vacío y la oscuridad pegada a la cerca. Entré rápido y le pregunté si me había llamado. Ella me miró seria, demasiado seria para ser una broma. No le contestes nunca a lo que te llame afuera por tu nombre, me dijo. Aquí en el rancho no solo vivimos nosotros. Me reí nervioso. Pensé que era otra de sus historias viejas, pero ella insistió. Me contó que a muchos antes que yo les había pasado. Voces que imitan a la gente, que llaman desde el monte para hacerte salir, para separarte de la casa, para perderte. Dice que esas cosas no pueden entrar si uno no les abre camino. Esa noche me costó dormir. El rancho estaba demasiado callado. Los perros no ladraban, los grillos no sonaban. Solo se escuchaba el techo crujir con el frío. Entonces, justo cuando empezaba a quedarme dormido, volvió a escucharse, esta vez más cerca de la ventana. Iván. Sentí que la sangre se me helaba. Me quedé inmóvil en la cama. La voz no sonaba como un eco ni como algo lejano. Sonaba como si alguien estuviera parado justo afuera de mi cuarto, pegado a la pared de madera. Iván. Tapé mis oídos con la cobija como cuando era niño.
Esperé escuchar los pasos de mi abuela levantarse, pero la casa seguía muda. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración temblando. Entonces la voz volvió a llamar, ahora con un tono más desesperado, casi suplicante. ¡Iván! Me levanté de golpe y corrí al cuarto de mi abuela. Estaba dormida, profundamente dormida. La moví y despertó sobresaltada. Le conté que alguien me llamaba afuera. No dudó ni un segundo. Se levantó, tomó su rosario y me jaló hacia la cocina sin siquiera mirar por la ventana. «No mires, no respondas, no abras», repetía. Nos quedamos sentados ahí, con la luz encendida, esperando. Afuera empezó a escucharse algo caminando alrededor de la casa. No eran pasos normales. Sonaban arrastrados, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra húmeda. Los perros comenzaron a llorar en lugar de ladrar. Ese sonido fue peor que cualquier grito. De pronto, la voz volvió, pero ahora no venía de la ventana. Venía desde el patio, desde lejos, y al mismo tiempo desde arriba del techo. Iván, sentí que el corazón me explotaba. Mi abuela empezó a rezar en voz alta. Decía que esas cosas se alimentan del miedo, que juegan con uno, que llaman hasta que alguien cae. Me ordenó no salir bajo ningún motivo. Los pasos siguieron dando vueltas durante varios minutos. Luego todo quedó en silencio otra vez. Un silencio pesado, espeso, como si el aire se hubiera detenido. Creí que había terminado, hasta que escuché mi nombre por tercera vez. Esta vez desde dentro de la casa. Iván, el rosario de mi abuela, se detuvo en seco entre sus dedos. Yo sentí cómo la sangre se me helaba cuando esa voz salió claramente desde el pasillo, como si alguien caminara dentro de la casa imitando cada sonido. Iván, mi abuela, no levantó la mirada, solo susurró: «Ya entró». Me agarró del brazo con una fuerza que nunca le había sentido y me llevó hasta su cuarto. Cerró la puerta con llave, puso una silla atorando la manija y me hizo sentarme en la cama. La voz comenzó a recorrer la casa lentamente. Podíamos escuchar cómo raspaba las paredes, cómo arrastraba algo pesado sobre el piso de madera. No eran pasos normales. Era como si alguien gateara pegado al suelo. «Iván». Se detuvo justo afuera de la puerta. Luego algo golpeó despacio, 3 veces, no con los nudillos. Sonaba hueco, seco, como si golpearan con algo duro. Mi abuela comenzó a rezar más fuerte. Yo estaba paralizado, mirando la puerta moverse apenas, como si alguien la estuviera empujando con suavidad. Entonces esa cosa habló otra vez, pero ya no sonaba como una mujer ni como un susurro. Sonaba exactamente como yo. «Iván, abre». Sentí náuseas. Era mi propia voz, igualita, mi tono, mi forma de pronunciar. La puerta vibró con un pequeño jalón. Yo quería gritar, quería salir corriendo, pero mi abuela me tapó la boca. «No te quiere a ti», me dijo al oído. «Quiere que la reconozcas». La voz empezó a raspar la madera desde abajo, como uñas largas arañando. Se escuchaba desesperada, furiosa, hambrienta. «Iván». El grito fue tan fuerte que la lámpara del cuarto parpadeó. Luego todo volvió a quedar en silencio. Ya no se escuchaba nada, ni pasos, ni rasguños. Mi abuela me dijo que no saliéramos hasta que amaneciera. Pero cuando dieron las 5 de la mañana, escuché algo que todavía me persigue. Mi voz, llamando ahora a mi abuela desde el patio. Mi abuela empezó a llorar cuando escuchó esa voz afuera. Era idéntica a la mía. «Iván, ábreme. Tengo frío». Yo la veía temblar. Nunca en mi vida la había visto así. Intentó levantarse, pero la detuve. Me dijo que esas cosas hacen eso. Copian la voz de quien escuchan para que alguien caiga. Que no importaba cuánto sonara real, no era yo. No era humano. La voz comenzó a rodear la casa otra vez,
pero ahora hablaba como si estuviera desesperada, como si estuviera sufriendo. Abuela, soy yo. Déjame entrar. Yo quería correr, quería asomarme, quería gritar que ahí estaba, pero ella me sostuvo del rostro y me obligó a mirarla. Si tú contestas, te lleva. Si yo contesto, me lleva, dijo. La voz golpeó la puerta principal con fuerza, luego la ventana, después la pared. Caminaba de un lado a otro como un animal atrapado. Repetía mi nombre una y otra vez, pero ya no sonaba triste. Sonaba molesta, impaciente. Cuando comenzó a amanecer, los gallos cantaron. Los perros dejaron de llorar. El viento se detuvo de golpe y la voz desapareció. Salimos hasta que el sol ya estaba arriba. Mi abuela revisó toda la casa rezando. En la tierra del patio había marcas profundas, como manos, pero demasiado largas, como si alguien hubiera caminado apoyándose en los dedos. Esa mañana me contó algo que nunca olvidaré, que en el rancho dicen que hay cosas que llaman usando voces prestadas, que no son almas ni fantasmas, son algo más viejo, algo que no tiene forma propia, que necesita que alguien le responda para poder acercarse más cada vez. Por eso aquí nadie contesta cuando escucha su nombre en la noche, porque a veces no te están llamando, te están escogiendo. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. La necesidad es una bestia silenciosa y te quita todo hasta que haces cosas que juraste nunca hacer. Yo lo aprendí cuando lo perdí todo. La tierra que sembré durante años se secó junto con mis ahorros. El banco se quedó con lo poco que quedaba y mi familia se rompió como vidrio maltratado. Me quedé solo, endeudado y con un miedo constante de no volver a ver a mis hijos crecer. En el pueblo comenzaron a circular rumores. No eran nuevos, pero nadie hablaba de ellos en voz alta. Decían que cada diciembre, cuando el frío baja de la sierra y las campanas suenan más lento, había una celebración que no aparecía en los calendarios. Le llamaban la Vigilia del Venado, una leyenda vieja, según decían, un cuento para asustar borrachos. Yo escuché ese nombre una noche, jugando cartas con desconocidos en una cantina. Uno de ellos, con la lengua suelta por el alcohol, presumió que ese año iba a cazar. Los demás se quedaron en silencio. Alguien se rió nervioso y dijo que dejara de decir tonterías. Pero el daño ya estaba hecho. Yo pregunté. Nadie respondió. Horas después, cuando caminaba de regreso a casa, una camioneta se emparejó conmigo. El conductor dijo mi nombre como si me conociera de toda la vida. Me ofreció llevarme. En el camino me explicó que la Vigilia del Venado no era un cuento, era un negocio, un espectáculo reservado para gente poderosa y violenta. Cada año, 4 hombres eran soltados en el monte como animales marcados. Ellos eran los venados, el resto los cazadores. La recompensa no era dinero fácil, dijo, era supervivencia. El que aguantara hasta el amanecer podía elegir seguir viviendo, pero ya no como antes. Mientras lo escuchaba, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Pensé en mis hijos, en su ropa, en su comida, en sus cumpleaños sin mí, y entendí que ya estaba atrapado. Acepté sin saber que esa decisión me convertiría en presa. Me llevaron al monte 3 noches después. No hubo firmas ni explicaciones finales. Solo un papel con reglas simples y una bolsa de tela negra que me colocaron en la cabeza. El camino fue largo. Podía sentir cómo el aire se volvía más frío y húmedo, cómo la carretera desaparecía bajo las llantas. Cuando me bajaron, el silencio era tan espeso que dolía en los oídos. Me quitaron la bolsa y vi a los otros. Éramos 4. Nadie habló. A cada uno nos marcaron el brazo con un símbolo quemado.
una silueta torcida de un coyote. Ahí entendí que el venado no era el animal verdadero. El coyote lo era. Astuto, perseguido, condenado a correr incluso cuando sabe que no hay salida. Nos dieron 10 minutos antes de que comenzara la cacería. 10 minutos para internarnos en un monte que no conocíamos, con la luna escondida y el suelo lleno de espinas. Escuché el primer disparo cuando apenas había empezado a correr. No supe a quién le tocó. No quise saberlo. Corrí sin rumbo, siguiendo el instinto más antiguo que tengo. El miedo se volvió combustible. Cada ruido parecía pasos detrás de mí. Cada sombra, una mira apuntando a mi espalda. Me escondí entre matorrales. Me arrastré por el lodo. Sentí como algo me observaba desde lejos. Entonces escuché un silbido. No era humano. Era largo, grave, como el llamado de un animal herido, el coyote. No supe si era parte del juego o algo peor. Solo supe que ese sonido me siguió durante horas, recordándome que ya no era un hombre. Era una presa que respiraba. Esa noche supe que ya no estaba solo en el monte. No fue por el miedo, sino por la certeza. Mientras avanzaba entre los árboles con la lámpara temblando en mi mano, escuché como algo caminaba a mi ritmo, deteniéndose cuando yo me detenía. Entonces volvió a pasar. La voz pronunció mi nombre, clara, cercana, como si estuviera justo detrás de mí. No sonaba humana del todo. Había una aspereza en el tono, un eco hueco que me heló la sangre. Recordé las palabras de mi abuela y apreté los dientes. No respondí. Seguí caminando hasta llegar al claro donde solíamos dejar el ganado. Allí fue cuando lo vi. A la luz de la linterna apareció una silueta encorvada, demasiado grande para ser un animal común, demasiado baja para ser una persona. Tenía el lomo arqueado y los ojos brillaban con un reflejo amarillento que no parpadeaba. Se movía con torpeza, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. El olor llegó después, un hedor a tierra mojada y carne vieja. Di un paso atrás y la criatura avanzó uno al frente, imitándome. Entonces habló otra vez, usando la voz de mi madre, repitiendo mi nombre con desesperación. Sentí que algo dentro de mí quería responder. Quería correr hacia ese sonido, pero el ardor en mis manos me devolvió a la realidad. La criatura comenzó a rodearme, arrastrando las patas, dejando marcas profundas en la tierra. Cada vuelta hacía su voz más fuerte, más convincente. El miedo me nubló la razón y levanté la escopeta sin pensar. Apunté hacia esos ojos brillantes mientras mi respiración se volvía errática. En el momento en que jalé el gatillo, la voz se transformó en un chillido agudo que no parecía de este mundo. No supe cuánto tiempo pasó antes de que mi cuerpo reaccionara. El eco del disparo todavía rebotaba entre los árboles cuando sentí que las piernas me fallaban y caí de rodillas sobre la tierra húmeda. El monte estaba en silencio, un silencio antinatural, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Entonces escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Eusebio, el viejo del rancho vecino, el único que se atrevía a salir de noche. No me preguntó nada. Me levantó de un tirón y me obligó a caminar sin mirar atrás, sin recoger la linterna, sin despedirme de ese lugar. Avanzamos en la oscuridad mientras el aire se volvía más frío. Juraría que algo nos seguía, no corriendo, sino arrastrándose entre los matorrales, esperando que volteara la cabeza. Eusebio murmuraba oraciones entre dientes, palabras viejas que no entendía. Cuando por fin vimos las luces del rancho, sentí un alivio que duró apenas un segundo. La abuela estaba despierta, sentada junto al fogón, como si hubiera estado esperándonos desde siempre. Me miró directo a los ojos y no preguntó nada. Tomó mis manos con fuerza y noté cómo el ardor del símbolo comenzaba a disminuir, aunque no desaparecía por completo.
Me dijo que algunas criaturas no buscan sangre, buscan atención. Se alimentan de la respuesta, de la duda, del impulso de contestar cuando escuchas tu nombre. Esa noche no dormí. Afuera, el viento imitaba sonidos que se parecían demasiado a risas apagadas. A ratos, escuchaba pasos alrededor del rancho, lentos, pacientes. Al amanecer encontramos huellas rodeando la casa. No eran de animal ni de persona. Eran algo intermedio, algo que había aprendido a caminar imitando lo que observa. Desde entonces, cada vez que cae la noche, escucho mi nombre entre los árboles. A veces suena como un niño perdido, a veces como alguien que amo. Nunca respondo, nunca miro, porque ahora sé que esa voz no quiere hablar conmigo, quiere que le abra la puerta. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, número de WhatsApp y correo, para que me compartas si has vivido una historia de terror. ¿Qué pasaría si la fe no fuera suficiente para protegerte y aún así tuvieras que enfrentarte al mal cara a cara? Esta es la historia que recibimos de alguien consagrado a la Iglesia. Lo que vas a escuchar ocurrió hace casi 16 años, en una parroquia olvidada entre montañas, al sur de México, en un lugar donde la fe convive todos los días con prácticas oscuras que nadie menciona en voz alta. El sacerdote tenía entonces 26 años, recién ordenado, lleno de entusiasmo, de ideas limpias y una fe todavía intacta. Su primer destino fue una comunidad pequeña, aislada, donde todos se conocen y todos guardan secretos. Ahí lo esperaba el padre Mateo, un hombre mayor, encorvado por los años, que había servido en esa parroquia durante casi 2 décadas. La gente lo respetaba, lo quería, pero también le temía, como si supiera cosas que no debían preguntarse. Durante su primer día, el padre Mateo le mostró la iglesia, la sacristía, la pequeña casa donde dormiría, y le explicó cómo funcionaba todo. Nada fuera de lo normal, hasta que, justo antes de despedirse, el anciano sacerdote se quedó en silencio. Metió la mano en el bolsillo de su sotana y sacó un pequeño estuche oscuro, gastado por el tiempo. «Esto no es un regalo», le dijo, «es una responsabilidad». Dentro había una medalla antigua, de metal opaco, con símbolos casi borrados. No parecía un objeto religioso común. Tenía marcas de fuego, tierra incrustada en los bordes y un peso extraño, como si cargara algo más que metal. «Esta medalla tiene más de 100 años», dijo el padre Mateo. «Me protegió todo este tiempo. Ahora te toca a ti. Aquí no basta con rezar. Aquí tienes que estar preparado». El joven sacerdote sonrió por respeto, sin comprender del todo. Pensó que era una exageración de alguien que había pasado demasiado tiempo solo. No sabía que esas palabras eran una advertencia, ni que muy pronto entendería por qué, en ese pueblo, el mal no se esconde, solo espera. La advertencia quedó flotando en el aire, pero el joven sacerdote no insistió. Aquella misma noche, mientras acomodaba sus pocas pertenencias en la casa parroquial, no pudo evitar observar la medalla una y otra vez. Decidió colgarla junto al rosario y dejarla sobre la mesa, como un objeto más, sin darle mayor importancia. Los primeros días transcurrieron con normalidad. El pueblo era tranquilo, silencioso, demasiado. Las personas asistían a misa, saludaban con respeto, pero evitaban mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Había algo en sus gestos, en sus silencios prolongados, que le resultaba incómodo, como si supieran algo que él todavía no. Fue al 4.º día cuando el padre Mateo lo buscó de nuevo. Le habló de una misa especial que se celebraría ese fin de semana, una misa de sanación. Dijo que era tradición, que siempre se hacía antes de que un sacerdote dejara la parroquia. Esa sería su última celebración.
Observa con atención a quienes entren, le dijo. No hagas nada más, solo mira. La iglesia se llenó como nunca. Llegó gente de comunidades cercanas, algunos enfermos, otros desesperados, otros simplemente curiosos. El ambiente era pesado, cargado, como si el aire costara más de respirar. Entonces ocurrió algo que el joven sacerdote jamás olvidaría. Una mujer apareció en la entrada. Caminaba despacio, cubierta con un rebozo oscuro. Justo antes de cruzar el arco de la iglesia, se detuvo, giró el cuerpo y entró de lado a espaldas. Nadie pareció notarlo, nadie excepto él. La mujer avanzó sin levantar la cabeza y se sentó en la última banca. No rezó, no se persignó. Permaneció inmóvil durante toda la ceremonia, como esperando algo. En ese momento, el sacerdote recordó las palabras del padre Mateo, y por primera vez sintió que algo no estaba bien con esa mujer, pero no le dio importancia. Apretó el rosario con fuerza y, sin saber por qué, guardó la medalla en el bolsillo de su sotana. Algo dentro de él se sentía incómodo. Cuando llegó el momento de la comunión, la fila comenzó a formarse lentamente. El padre Mateo permanecía frente al altar, entonando cantos con una voz firme que parecía sostener las paredes mismas del templo. El joven sacerdote repartía las hostias con manos temblorosas, intentando no perder la calma. Entonces la vio avanzar. La mujer del rebozo se levantó de la última banca. Caminaba con pasos torcidos, como si su cuerpo no respondiera del todo a su voluntad. No levantaba la mirada. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. Cuando faltaban 3 personas para que llegara frente a él, el padre Mateo dejó de cantar. El silencio fue absoluto. El sacerdote mayor levantó la vista y asintió lentamente. Ese gesto fue suficiente. El joven sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Metió la mano en el bolsillo y tocó la medalla. Estaba fría, demasiado fría. La mujer se detuvo frente a él y retiró apenas el rebozo. No levantó el rostro, solo abrió la boca. En ese instante, el tiempo pareció romperse. Su lengua era antinatural, larga, oscura, y sus dientes no parecían humanos. Un olor a tierra húmeda y metal oxidado llenó el aire. Sin pensarlo, el sacerdote alzó la medalla y la puso al frente de la mujer. El grito que siguió no parecía venir de una garganta humana. Fue un alarido seco, profundo, que hizo vibrar las bancas. La mujer se arqueó hacia atrás. La mandíbula se abrió más de lo posible, y algo invisible pareció retorcerla desde dentro. El coro comenzó a cantar con más fuerza, como si intentaran cubrir aquel sonido imposible. El padre Mateo se acercó y comenzó a orar con voz firme. Aquello no había terminado. Apenas estaba comenzando. El grito se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. La mujer cayó de rodillas y comenzó a temblar. El sacerdote joven retrocedió un paso, pero el padre Mateo permaneció firme frente a ella. Su voz no se quebró mientras oraba. Cada palabra parecía empujar algo hacia afuera, como si expulsara una sombra aferrada a ese cuerpo. La mujer intentó hablar, pero de su boca solo salían sonidos ásperos, burlas susurradas, promesas de regreso. Escupía al suelo una saliva espesa mientras sus manos se retorcían como garras. Nadie en la iglesia se movía. Nadie gritó. Todos observaban con el terror clavado en el pecho, sintiendo que algo antiguo estaba siendo expulsado a la fuerza. El padre Mateo dio un paso al frente y elevó la cruz que llevaba colgada. Le ordenó que se fuera, que ese lugar no le pertenecía. La mujer comenzó a reír, una risa hueca, pero su cuerpo ya no respondía. Algo la sujetaba, algo más fuerte. Sus piernas cedieron y el suelo pareció absorber su peso. Con un último alarido se desplomó hacia adelante. El silencio regresó, pesado y reverente.
El coro bajó la voz hasta extinguirla. El sacerdote mayor se inclinó y susurró una última oración. Luego se incorporó y miró al joven con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Eso era solo una advertencia, no la última. La mujer se levantó con dificultad, se cubrió el rostro y salió corriendo de la iglesia usando sus brazos y piernas como un perro. Nadie la siguió, nadie se atrevió. Afuera, el viento soplaba con una violencia inusual, como si celebrara la retirada de algo que no quería irse del todo. Esa noche, el joven sacerdote no pudo dormir. Cada crujido de la casa parroquial le erizaba la piel. El padre le dijo que la fe no solo se predica, se defiende, y que mientras esté en ese pueblo tenía que estar firme en su fe, ya que las brujas iban a venir a molestarlo para que se vaya y deje el pueblo. Desde entonces, él es el padre de ese pueblo, defendiéndolo de estas entidades. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. Nunca creí que una advertencia tan simple pudiera cargar tanto peso. En mi familia siempre existió una regla que nadie se atrevía a cuestionar. Después de que el sol se ocultaba tras el cerro, nadie debía salir al patio. No importaba si hacía calor, si el aire estaba tranquilo, o si el columpio se movía solo con el viento. Mi abuelo era claro y severo cuando lo decía. No era una recomendación, era una orden. Decía que a esas horas algo bajaba del cerro, algo que no caminaba como la gente ni miraba como los animales. Yo crecí escuchando esa historia sin tomarla en serio. Pensaba que era solo una manera de asustar a los niños para que obedeciéramos. El patio de la casa era grande, de tierra seca, y al fondo estaba el viejo columpio hecho con una llanta negra colgada de un árbol torcido. Durante el día era un lugar alegre, pero al caer la noche se volvía silencioso, como si el cerro respirara más cerca. Mi prima Elena era la mayor de todos nosotros. Siempre fue valiente, o quizá imprudente. Decía que esas historias eran inventos de gente antigua, cuentos para controlar a los demás. Una noche, cuando yo ya estaba acostado, la escuché levantarse. Eran alrededor de las 10:30. Afuera no se oía nada, ni grillos, ni perros, solo el viento rozando las láminas del techo. Pasaron unos minutos y entonces escuché el columpio, ese sonido lento, repetido, de la llanta moviéndose. Sentí un escalofrío, pero no me levanté. De pronto, un grito rompió el silencio. No fue largo, fue seco, como si se le hubiera escapado el aire de golpe. Después, nada, absolutamente nada. Elena regresó corriendo a la casa, llorando, temblando, incapaz de hablar bien. Solo repetía que alguien la había mirado desde lo alto, desde el borde del techo, una figura encorvada con ojos encendidos como brasas. Mi abuela no hizo preguntas. Tomó el agua bendita y la esparció por todo el terreno, murmurando oraciones que yo nunca había escuchado antes. Yo pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Durante los días siguientes, la casa se volvió extraña. No había ruidos fuertes ni apariciones evidentes, pero el ambiente era pesado, como si algo invisible se hubiera quedado a vivir con nosotros. Mi prima Elena ya no era la misma. Pasaba horas sentada mirando al patio, en silencio, con los ojos perdidos. Apenas comía y por las noches despertaba gritando, diciendo que alguien la llamaba desde el cerro usando su voz, pero distorsionada, como si la imitara mal. Mi abuelo reforzó las reglas. Nadie debía salir después del anochecer. Las puertas se cerraban temprano y las ventanas se cubrían con cortinas gruesas. Mi abuela rezaba más de lo normal y dejaba veladoras encendidas hasta que amanecía. Yo veía cómo sus manos temblaban al persignarse. Nunca la había visto con miedo, hasta entonces.
El séptimo día después de aquella noche, todo parecía tranquilo. Era la hora de la comida y la mesa ya estaba servida. Llamaron a Elena varias veces, pero no respondió. Pensamos que estaba en su cuarto, como casi siempre. Fue entonces cuando el perro empezó a ladrar desesperado hacia el patio trasero. Un ladrido agudo, continuo, que no paraba. Mi abuela salió primero, seguida por mi abuelo. Yo los vi detenerse de golpe. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Cuando me acerqué, la imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Elena estaba colgada del columpio. La cuerda de la llanta rodeaba su cuello y su cuerpo se balanceaba lentamente, movido por un viento que yo no sentía en la piel. Mi abuela cayó de rodillas. Decía que eso no podía ser, que ella no sabía hacer nudos, que jamás se subiría ahí sola. Nadie en el pueblo dudó en decir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. El cerro, desde el fondo del patio, parecía observarnos. El funeral se realizó al día siguiente, en la pequeña capilla del pueblo. Nadie quería quedarse mucho tiempo, porque el ambiente era insoportable. Las veladoras se apagaban solas y el aire olía a tierra húmeda, como si acabara de llover, aunque el cielo estaba completamente despejado. Mi abuela no se separó del ataúd ni un solo momento. Rezaba en voz baja, apretando un rosario tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Fue durante el primer rosario cuando ocurrió algo que muchos fingieron no notar. Mi abuela levantó la mirada y su rostro se tensó. Yo seguí sus ojos y la vi. Al fondo de la capilla, junto a la pared, había una mujer que nadie conocía. Era baja, encorvada, con el cabello gris cayéndole en mechones sucios sobre la cara. Su piel parecía estirada de forma antinatural y su sonrisa no era humana. No rezaba, solo observaba el ataúd. Mi abuela se puso de pie de inmediato, pero cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. Pensamos que había sido el cansancio o el dolor, pero al día siguiente, durante el segundo rosario, volvió a aparecer, esta vez más cerca. Su rostro estaba torcido, como si hubiera sufrido una caída terrible. Sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. No parpadeaban. Mi abuela la vio de nuevo y comenzó a rezar más fuerte, alzando la voz por encima de todos. En el tercer rosario, la mujer apareció justo detrás de la última fila. Varias personas sintieron frío de repente. Mi abuela, temblando pero firme, se levantó y caminó hacia ella. Nadie intentó detenerla. Con el rosario en la mano y la voz quebrada, le ordenó que se fuera, que dejara a su familia en paz, que no tenía derecho a seguir ahí. La mujer sonrió aún más. Su boca se abrió demasiado y soltó una risa seca, burlona, que no parecía salir de un pecho humano. Luego dio unos pasos hacia atrás y desapareció entre la oscuridad del pasillo, dejando un silencio tan pesado que nadie volvió a hablar. Después de ese último rosario, nada volvió a ser igual en la casa. Mi abuela regresó con el ataúd vacío y una sensación de derrota que se le notaba en los hombros. Selló el columpio con clavos y lo cubrió con una manta bendecida. Nadie volvió a salir al patio cuando caía la noche. El cerro, antes parte del paisaje cotidiano, se convirtió en algo que nadie miraba directamente. Durante semanas, el perro no dejó de aullar hacia la parte alta del cerro, siempre a la misma hora, como si algo invisible pasara frente a la casa. Mi abuela aseguraba que sentía pasos sobre el techo y risas apagadas que se confundían con el viento. Cada noche rociaba agua bendita en puertas y ventanas, repitiendo oraciones hasta quedarse sin voz. Una madrugada, mi abuela despertó sobresaltada. Escuchó el rechinar de una cuerda moviéndose lentamente. Desde su cama supo que venía del patio. No salió. No encendió la luz. Solo rezó,
A la mañana siguiente, el columpio había desaparecido. La cuerda estaba cortada de forma limpia, como si alguien la hubiera retirado con cuidado. Pasaron los años, y nadie volvió a ver a aquella mujer, pero mi abuela siempre decía que la bruja no se había ido, solo había terminado lo que vino a hacer. Antes de morir, nos reunió y nos advirtió que nunca dejáramos solos a los niños, que nunca ignoráramos las advertencias antiguas y que jamás confiáramos en el silencio de los cerros. Hasta hoy, cuando paso cerca de esa casa, siento que alguien me observa desde lo alto y entiendo que hay cosas que no atacan de inmediato, que esperan, que miran y que cuando deciden llevarse algo, no hay bendición suficiente para devolverlo. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.